Buenas noches, queridos televidentes. A este su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por el canal Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer tenerles en una nueva emisión y en este programa del segmento de Física Interactiva vamos a hacer una conexión con la licenciada Merly Domínguez, que está en la Universidad de Defensa de Honduras apoyando en una feria de ciencia. Gracias, Naomi, y nuevamente nos encontramos en la UDH siguiendo los diferentes tipos de proyectos que ellos han realizado y que realizaron en la primer feria de física y química. Pues en el caso de este proyecto vamos a hablar un poco de proyectiles y de las leyes que están implícitas en cada una de las demostraciones que ellos van a realizar. Nos encontramos con los cadetes de mecatrónica, ellos están en segundo año de ingeniería mecatrónica y bueno, el nombre de él es Cubías, el apellido Carvajal, ellos normalmente se identifican por sus apellidos. Entonces, Cubías nos puede decir un poco qué han trabajado sobre los proyectiles y las leyes de la física. Bueno, buenos días, ingeniera. Como puede ver, nosotros como introducción de nuestro proyecto hemos decidido realizar lo que es el servicio de proyectiles, que nuestra introducción es observar el movimiento y comportamiento de proyectiles. Como objetivo general de nuestro proyecto es realizar ejercicios aprendidos en clase a un ambiente real para observar el movimiento del lanzamiento de proyectiles. Como objetivo específico, nosotros decidimos realizar lo que fue un cañón y una catapulta que nos ayudaba a realizar el lanzamiento de proyectiles y así observar el movimiento de proyectiles para comprobar las leyes de la física y además predecir lo que podemos alcanzar a ver, como es la velocidad inicial, la distancia, la trayectoria que nosotros podemos alcanzar. Excelente. O sea que ustedes han creado un modelo a escala y luego han analizado mediante programas computacionales, ¿verdad? ¿Nos puede explicar un poquito realmente de todo este proceso que han realizado? Ingeniera, nosotros utilizando nuestro cañón hicimos nuestro video, usamos el programa de Tracker. El programa Tracker necesita una escala real para poder introducir sus datos al video. Entonces, así como ella obtiene todos los datos reales de todo el video. Es así como obtiene los datos reales del video. Entonces, a través del proyectil que nosotros lanzamos, él comienza a analizar punto por punto el tiempo que tarda en recorrer la distancia en X, la altura que alcanza en Y, la velocidad que lleva, la aceleración. Estos son los datos que los va ella dando a través el proyectil va avanzando según el tiempo y la distancia que va alcanzando en X hasta que llega a la distancia final. Ok, entonces aquí podemos ver un diagrama de la gráfica de la posición en X con respecto al tiempo, la posición en Y con respecto al tiempo. Vemos la tabla que usted acaba de mencionar de los datos de tiempo y con respecto a las otras magnitudes físicas. Sí, aquí estamos analizando el tiempo, aquí estamos la posición en X, que es la que avanza horizontalmente, la posición en Y, que es la altura que va alcanzando. Estamos analizando la velocidad en Y, la aceleración en Y y la velocidad en X. Y específicamente, ¿qué leyes de la física están ustedes manejando para poder aplicarlo en su Aquí, en este lanzamiento de proyectiles, analizamos la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la parte de la física que estudia el lanzamiento de proyectiles se llama la balística. En las Fuerzas Armadas nosotros utilizamos este estudio porque hay armas, por ejemplo la artillería, que necesita tener todo este tipo de información para que su objetivo en cualquier blanco específico, en cualquier misión, sea logrado. Tiene que analizar la dirección, tiene que analizar la distancia que requiere, tiene que analizar todo este tipo de proyectiles para poder cumplir una misión en el caso de las Fuerzas Armadas, utilizando la balística. Excelente. ¿Podemos ver una demostración del modelo a escala que ustedes tienen, del cañón que utilizaron? Este cañón es posible que pueda hacer lanzamientos amplios o solo lanzamientos pequeños. ¿O cómo fue el diseño realmente para el desarrollo de su cañón? Aquí ya es real entonces. Este sería nuestro proyectil, que sería la pelota de tenis. Para que esto sea lanzado, necesita que nosotros venzamos la fuerza elástica
del material que tenemos, en este caso el hule, cuando vencemos la fuerza elástica, esto almacena una energía potencial. Cuando liberamos la energía Y potencial... de hecho es una energía potencial elástica, ¿verdad? Sí, elástica. Para no confundirla con la energía potencial gravitacional. Sí. Ajá. Entonces cuando liberamos la energía le da una velocidad inicial al proyectil, que esto es lo único que necesita. Una vez que tiene velocidad inicial, él comienza su trayectoria en forma de parábola. Entonces así nosotros podemos predecir dónde va a caer el proyectil que lanzamos, cuánto va a tardar, cuál va a ser la altura máxima, a través del ángulo, porque con esta que le hemos incorporado aquí a nuestro proyecto, podemos medir el ángulo. Ok, Entonces, ¿ahorita en qué ángulo lo están en el lanzando? ángulo de 55. De 55 grados, igual similar a como vimos en el video, ¿verdad? Que han tomado, Sí. que también está inclinada en cierto ángulo. Ok, ¿podemos ver un lanzamiento entonces? Sí, nuestro compañero puede hacer la demostración. Ok, estamos viendo cómo ellos se preparan, ¿verdad? Para poder hacer un lanzamiento de un modelo a escala de un cañón. Ok, podemos ver otro. Sí, en ese momento es donde él está venciendo la fuerza del elástico y está almacenando energía potencial elástica. Entonces cuando libera la energía, entonces el proyectil es lanzado. Okay. Tiene la energía que necesitamos, entonces se convierte en proyectil porque no tiene un motor que le siga dando energía. Entonces la aceleración en X siempre va a ser 0, por tanto en X la velocidad va a ser constante y en la aceleración en Y, que sería nuestra gravedad. Pero Okay. Nuestra gravedad cambia, depende de la fuerza del viento. Si la fuerza del viento, entonces aumenta o disminuye la aceleración en Y. O sea que por ejemplo, estos cálculos que ustedes han hecho, donde han colocado su blanco, de hecho ustedes lo hicieron a campo abierto, Sí, ¿verdad? sí, lo hicimos. O sea que incluyeron de hecho la fricción del aire, por eso pudimos ver que se desplazaba un poquito de su diana, pero eso es precisamente porque los cálculos que hicieron fue en base a la influencia o el rozamiento que hay del aire. Si ellos vuelven a modificar sus cálculos y vuelven a hacer un lanzamiento, pues estarían teniendo mayor exactitud, de hecho, en sus proyecciones, de hecho, en sus tiros, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a pasar, de hecho, a otro experimento en el cual siguen empleando los principios de la física. Siempre vamos con estudiantes, cadetes, mejor dicho, de Ingeniería Mecatrónica de la UDH. Nos encontramos viendo otro de los proyectos que tienen los cadetes de la UDH. En esta ocasión, pues, continuamos con cadetes de Ingeniería Mecatrónica. Ella es la cadete Urrutia y nos va a explicar por qué seleccionaron este proyecto precisamente, el cual habla de la conservación de la energía. Coméntenos un poco. Buenas tardes. Nosotros elegimos crear una montaña rusa a pequeña escala, puesto que es una mejor forma de mostrar los cambios de energía potencial a energía cinética y viceversa. Excelente, o sea que estamos hablando básicamente de energía mecánica. La energía mecánica pues se clasifica, una de las dos clasificaciones de ella es energía potencial, energía cinética. Y cuando hablamos de energía conservativa, hablamos que la energía potencial se convierte completamente en energía cinética y la energía cinética completamente en energía potencial, dependiendo del movimiento de este. Podemos ver, vamos a hacer una prueba y ver cómo funciona entonces. A ver si nos ayudan colocando uno de los maules. Aquí vemos todo el recorrido, aquí hay un pequeño desfase, vamos a hacer otra prueba. Okay, probablemente ahorita que lo hemos movido y lo hemos manipulado, pues existe un desfase. Vamos a ver un último intento. Ellos todavía están modificando ciertos parámetros de ella. Vamos a ver. Excelente, ahí vemos todo el recorrido. Bien, y básicamente en todo el trayecto hay ese cambio de energía potencial a cinética. Exactamente, como usted lo pudo apreciar, Vamos a hacer un lanzamiento. Ajá. Nosotros podemos apreciar que tenemos diferentes tipos de energía, porque en cada curva o un movimiento de 360 grados la energía cambia, ya sea con una aceleración o una desaceleración, porque en esta montaña rusa podemos apreciar distintos cambios de
aceleración. Tenemos una aceleración gravitacional, una desaceleración. Ok, cuando hablamos de gravitacional, obviamente hablamos de la aceleración de la gravedad. O sea que va para abajo. Va disminuyendo la Exacto, gravedad. que bueno, recordemos la aproximación, mejor dicho, de la energía gravitacional de nuestro planeta es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pues bien, esa cambia dependiendo de la posición en la que nosotros nos encontremos, o mejor dicho, en el mundo, en qué parte nos encontremos, va a cambiar relativamente poco. Aproximadamente en la ciencia usamos negativo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero no solo esa aceleración encontramos, sino que encontramos diferentes tipos de aceleración, como una desaceleración. ¿Por qué? Porque existen estas curvas que tienen contacto con, ya sea con cualquier objeto, que eso produce una desaceleración, porque hay una fricción. Exacto, y la fricción realmente sería la fricción que hace el Maule o lo que ustedes coloquen con el riel, ¿verdad? Entonces, al hacer contacto, hay fricción. Recordemos también que la fricción es una fuerza de contacto, ¿verdad? Y bueno, ¿qué otra aceleración creen ustedes que se encuentra? Una aceleración centrípeta, que es la que encontramos en una vuelta de 360 grados. Que esa hace que de la centrípeta podemos encontrar o se deriva una aceleración ficticia, que es la que conlleva a que el Maule esté friccionado con el cable. Entonces, pero también podemos apreciar, por ejemplo, en este punto de aquí tenemos una energía potencial, que es una energía potencial. De hecho, es el punto más alto, ¿verdad? Es el punto más alto. Y que tiene que ver la altura con la energía potencial. Es lo que significa que la energía potencial se conmueva aquí, pero como tiene una altura, eso lo hace potencial. Pero en el momento que va disminuyendo o que va descendiendo, eso se va volviendo una energía cinética. ¿Por qué cinética? Porque este movimiento va a hacer que vuelva para arriba. Eso quiere decir, dar a entender que la energía potencial se va a convertir totalmente en una cinética. Exacto, entonces vemos cómo se aumenta la velocidad de un punto a otro. ¿Para qué utilizamos esto? O ustedes, mejor dicho, ¿en qué lo van a aplicar estos principios de conservación de la energía en su área militar? Bueno, nosotros decidimos emplear este proyecto porque nosotros en cuarto año, si Dios lo permite, llegamos a sacar el curso de lo que es curso de paracaidista, en lo que nosotros desafiamos la gravedad. Nosotros desafiamos la gravedad y lo podemos ver evidenciado en este proyecto porque aquí la desafía. También la desafía en este sentido, porque aquí la pierde la gravedad, se torna a cero. También en otro ámbito podemos explicarlo en la fuerza aérea, que es los movimientos que hacen las aeronaves, porque en el aire diferentes tipos de aeronaves dan diferentes tipos de vueltas o maniobras, entonces nosotros podemos explicarlo en ese momento en nuestro entorno militar. Y Caete Urrutia, ¿solo una física llevan ustedes en todo su estudio de ingeniería o llevan más físicas? En sí llevaremos física 2 y física 3, Okay. que está en nuestro pensum. ¿Durante cuánto tiempo ustedes se han preparado con conceptos físicos o durante la clase, mejor dicho, para poder adquirir este conocimiento? ¿Cuánto tiempo duró esta clase de física 1? Duró 3 meses. 3 el meses. trimestre. Excelente, pues vemos un proyecto de hecho estéticamente muy bonito, muy atractivo. Vemos que ellos utilizan principios básicos de física. Ahí también nos explicaron cómo en su área militar lo han implementado. Así que la física está en todos lados, está en su casa también. Gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Este viernes. No se olviden de seguir viendo nuestro programa. Vamos con Naomi. Muy interesante todo lo que la licenciada Merly estuvo compartiendo con nosotros y con sus estudiantes en esta feria de ciencia.
lo que estuvimos aprendiendo sobre el lanzamiento de proyectiles y todo lo de la velocidad media que estuvimos observando en esa montaña rusa, que tuvo muy buena creatividad el grupo que pudo hacer esa montaña rusa, porque estuvo muy bonita. En ese momento entonces vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a hablar en el segmento de Química para Todos sobre el fenómeno de la bioluminiscencia en la naturaleza. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en el programa Vamos a Descubrir. Hace un par de programas nosotros estuvimos hablando desde el punto de vista biológico en el segmento de Así es la vida, del fenómeno de la bioluminiscencia en la naturaleza. En este momento vamos a estar hablando en Química para Todos de este mismo fenómeno con la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Bien, entonces como le comentaba a nuestros queridos televidentes y los que pudieron haber estado con nosotros en ese programa, recordarán un poco de lo que fue en sí el aspecto del fenómeno de la bioluminiscencia desde el punto de vista biológico. Entonces, pues para ver desde el punto de vista químico en ese segmento, cuál precisamente es el concepto de la bioluminiscencia y las causas. Pues fíjese que bioluminiscencia, creo que deberíamos de entrar hablando un poco de qué es luminiscencia, ¿no? Y muchos lo sabemos, otros no, pero la luminiscencia es la capacidad que tienen algunas sustancias para producir luz sin afectación del calor o de la temperatura. No está interfiriendo nada que ver el calor ni la temperatura, y entonces algunas sustancias tienen esta capacidad de emitir energía en forma lumínica. Entonces esta reacción puede ser ya sea por una reacción química, puede ser porque hubo un desordenamiento a nivel subatómico, o también porque hay alguna energía eléctrica asociada al efecto. Entonces, luminiscencia es un término que no es nuevo, es implementado desde hace como siglos, ¿no? Se miraba más o menos en 1888 que se introducía el concepto, y de él deriva entonces lo que hoy vamos a comentar desde el punto de vista químico, que se llama la bioluminiscencia. El término bioluminiscencia es una palabra compuesta, si vemos tiene dos vocablos, bio, que viene de un prefijo que en este caso es griego, que significa vida, y el término lumen, que es un prefijo latín, que significa luz. Entonces sería la luz emitida por organismos, en este caso ya son organismos vivos, sin tampoco afectación o interferencia de la temperatura o el calor, o muy poca interferencia de temperatura y calor. Hay algo importante también que aclarar, y es que esa es lo que hace la diferencia entre luminiscencia y también incandescencia, ¿no? La incandescencia emite luz, pero aquí sí interfiere alta temperatura. Entonces, cuando hablamos de luminiscencia o bioluminiscencia, estaríamos hablando como de una radiación química sin efecto de calor. Ah, muy bien. Y bueno, para ya empezar a comprender un poco más sobre la bioluminiscencia o la luminiscencia, como nos estaba comentando, ¿cuáles son los tipos que se pueden enumerar? Bueno, hay varios tipos, pero nosotros en la parte ya de luminiscencia química, que se llama quimioluminiscencia, estaríamos hablando de tres preferiblemente, o de tres más importantes, que son la bioluminiscencia intracelular, la extracelular y la que es producida por bacterias simbióticas. Entonces, en cada una de ellas se dan diferentes características, y hay diferentes organismos vivos, principalmente acuáticos, se da mucho en la vida marina este fenómeno, que van a estar produciendo luz de esta forma. Entonces, en el caso de la intracelular, vemos que es generada por células especializadas desde el interior de los organismos y que son emitidos en algún momento, ya sea por una causa de protección o porque se quisiera llamar la atención, porque vamos a ver más adelante que una de las propiedades o de los usos de la bioluminiscencia por parte de estos organismos es, por ejemplo, conseguir pareja, con el efecto de generar luz, entonces llaman a su pareja. También está la bioluminiscencia extracelular, que esta va a ser desde afuera, y entonces aquí van a ser sustancias químicas las que van a estar participando, se van a combinar, que ya vamos a hablar un poco de ellas porque eso es lo que nos interesa hoy. Van a combinarse, van a reaccionar y van a producir entonces una reacción de tipo oxidativo.
es una oxidación catalizada. Entonces vamos a ver que hay una enzima involucrada y esta enzima se conoce como luciferasa. Es una enzima que va a ayudar muchísimo en que las reacciones de bioluminiscencia a nivel extracelular se den. ¿Qué organismos producen este tipo de luminiscencia o bioluminiscencia? Está, por ejemplo, los crustáceos, algunos cefalópodos, por ejemplo, en el caso de moluscos, muchos pulpos, muchas especies de pulpos y calamares van a producir bioluminiscencia de tipo extracelular. Ahí podemos ver, por ejemplo, una medusa en la imagen, que son espectaculares, ¿verdad? Por lo general estos organismos se llevan a latitudes del mar muy profundas, donde ya la luz solar no hay ningún efecto, ¿verdad? No hay luz natural, y entonces ellos también sirven para ubicar presas, ¿verdad? Para buscar una presa y poderse alimentar. En el caso de las medusas tienen esta capacidad, que vamos a ver que estas podrían entrar dentro de la siguiente característica o tipo de quimioluminiscencia, que son las bacterias simbióticas. En el caso de ese fenómeno de bacterias simbióticas, vemos que son animales marinos que posiblemente van a anidarse en intestinos o en cavidades específicas de estos organismos, y van a producir la luminiscencia cuando el organismo donde se les está dando la cabida, por decirlo así, produce una señal, porque pueden controlar el sistema nervioso central y puede ser controlada. Puedo decidir cuándo el organismo emite la luz por medio de las bacterias simbióticas. En este caso podemos ver, por ejemplo, gusanos, moluscos, también podemos encontrar en este tipo de compuestos algunos peces que van a tener esta capacidad de producir la luz simbióticamente. Ahí vemos, por ejemplo, las famosas luciérnagas, que todos los hemos visto, y que son sumamente vistosas. Cuando vemos campos llenos de luciérnagas, no solamente las luciérnagas producen bioluminiscencia, y son de las especies terrestres que muy pocas producen bioluminiscencia a nivel terrestre. Casi todos, como decíamos, el 76% de los organismos marinos van a producir bioluminiscencia, van a producir este efecto fantástico. Es interesante que en ambos ecosistemas podemos ver de que tenemos organismos bioluminiscentes, ¿verdad? Y eso es interesante. Ya usted nos estaba comentando y nos enumeró algunos de los organismos, pero exactamente en dónde los podemos encontrar en la naturaleza, y los productos químicos que estos generan, ¿cuáles son? Fíjese que lo hemos visto, y tal vez no lo hemos visto, lo hemos percibido y decimos que intenso se ve espectacular. En las olas superficiales del océano podemos percibir esta característica tan impresionante que es la bioluminiscencia marina, porque hay unos organismos sumamente microscópicos que se llaman los dinoflagelados, que son como de la escala más pequeña en lo que es la cadena trófica marina acuática, que producen bioluminiscencia y que en este caso en el mar producen ese cambio de coloración o esa coloración que por lo general es de tipo verdoso azul. Los dinoflagelados son sumamente pequeños, son microscópicos, pero al estar grandes colonias, inmensas colonias reunidas, tienden a producir esta luz, y entonces es fantástico verlo. Hay otro tipo de peces, como decíamos, casi siempre es verdoso azulado, pero se conoce, por ejemplo, que hay un pez famoso que produce radiaciones de tipo rojizas, y entonces eso también es otra coloración que estaría interesante verlo. Ahora podemos ver también medusas, que ya la habíamos visto en la imagen, podemos ver gusanos, camarones, algunas especies, no todas, ¿verdad? Pero calamares van a producir este tipo de reacción química, que van a tener esa capacidad de producir luz de forma fosforescente, ¿no? O esa fluorescencia o esa bioluminiscencia que hablábamos al inicio. Las luciérnagas que habíamos dicho, y la otra especie que se parece mucho a las luciérnagas se llama cocuyo. Es un insecto muy pequeño, es terrestre, que tiene 2 puntos de bioluminiscencia y no tiene nada que ver en cuanto a la especie de la luciérnaga. Son especies totalmente diferentes, pero trabajan con el mismo mecanismo de reacción en la producción de esta reacción química. Bien, cuando usted menciona lo de la coloración, entonces ya es una coloración que está dada, ya es algo básico. ¿Siempre será la misma o tendrá algún efecto la reacción con el medio? Bueno, la reacción es la misma, es una reacción oxidativa catalizada entre lo que era la luciferina, que es una proteína,
y la luciferasa, que es la enzima. Las enzimas lo que hacen básicamente es mejorar la reacción, ayudar a que las reacciones sean espontáneas o disminuir las energías necesarias para que las reacciones rompan o formen nuevos enlaces. Pero son específicas de cada especie, entonces por eso algunas especies van a dictar una coloración verdosa, otras rojizas. Entonces depende de la característica de la luciferina, ¿verdad? Que va a dar esa coloración tan selectiva para algunas especies y para otras no. Entonces solo hablar de que es una reacción catalizada que requiere ATP, o sea energía, y que proporciona luz y agua. Y ojo, eso es muy importante, estas reacciones como son oxidativas requieren oxígeno. Por allá en los años de 1800, Robert Boyle, que es famoso porque es un químico físico y famoso en la parte de las leyes de los gases, descubrió que estos organismos producían luz cuando estaban en presencia de oxígeno. Los puso en un recipiente sin oxígeno y dejaban de producir bioluminiscencia. Entonces por ahí el término requiere luz, requiere oxígeno, requiere energía, pero produce también energía que es química y que es obviamente después transformada en energía lumínica. ¿Y este fenómeno cómo es que les puede funcionar a estos organismos en cuanto a la reproducción? Me imagino que tiene que ver con la atracción que pueden tener, ¿verdad? Ya cuando se secreta esta luciferina. Bueno, la verdad es que hay varias funciones. El camuflaje, algunos, por ejemplo, calamares o pulpos tienden a producir camuflaje y esconderse de depredadores. Sirve mucho en el caso de buscar pareja, emparejamiento, se llama. En el caso de las luciérnagas hacen emisión de bioluminiscencia para conseguir esto. Como cebo también para conseguir alimento, es llamativo, los peces se acercan y entonces automáticamente pueden ser devorados. Y pueden también como mecanismo de defensa porque pueden distraer a depredadores grandes, ¿verdad? Que los pudieran estar acechando. Entonces, por ejemplo, hay algunas especies de tiburones que van a emitir bioluminiscencia y van a atacar cuando los peces se acerquen próximamente. Entonces, en cuestiones de reproducción sí sirven porque es como una forma de atraer a la especie contraria, ¿verdad? A la pareja y emparentar. Y entonces por ahí las causas y los efectos o las funciones de la bioluminiscencia no solo es para el hombre, sino que también tiene beneficios para los organismos que le emiten. En el caso del hombre, por ahí se ha dicho que mucha investigación genética está utilizando la bioluminiscencia en el caso, por ejemplo, de tener, por ejemplo, controladores o neurotransmisores que emitan bioluminiscencia y que puedan hacer rastreos a nivel de lo que es el cuerpo del ser vivo en el caso de los cuerpos humanos. Ah, muy interesante. Y sí, yo recuerdo que en el programa anterior, en el segmento que estuvimos hablando, desde el punto de vista biológico también hablábamos de una mutación genética para los árboles. Y sí, yo ya me imaginaba como la carretera y los árboles a la orilla de la carretera y poder tener un poco más de algo natural y no solo sintético. sintético. Sí, se dice que son evoluciones adaptativas, entonces algunas especies se han adaptado, han evolucionado y han producido esto con el fin simplemente de mejorar la especie y de aumentar la seguridad y obviamente protegerse. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Rosana, Gracias por haber a ustedes. compartido con nosotros en este segmento de Química para Todos. Ya vemos un fenómeno desde otro punto de vista. Con ustedes, queridos televidentes, ya regresamos con Así es la vida, con el magíster Javier García, donde vamos a estar recapitulando el programa anterior que hablábamos sobre qué tan grandes pueden llegar a ser los organismos en la naturaleza. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa Vamos a Descubrir, y en este segmento de Así es la vida estoy con el magíster Javier García. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a usted y a toda la gente que está viendo este segmento y este programa de la Universidad Pedagógica. Muchas gracias. Pues estuvimos hablando con la licenciada Rosana sobre el fenómeno de la bioluminiscencia en la naturaleza, y en este momento vamos a recapitular un poco el tema que teníamos, que nos habían quedado pendientes, algunos detalles por comentar, y es precisamente el tamaño que puede ser biológicamente factible con respecto a los organismos que vemos en la naturaleza y que pudieron haber existido, y la comparación que nosotros
podemos hacer con respecto a los organismos que vemos en Hollywood y en todas estas películas, ¿verdad? Correcto, la idea es descubrir qué tan grande puede llegar a ser un animal. Entonces hemos agarrado de referencia a algunos grandes bestias de Hollywood, hemos agarrado, bueno, las que al criterio nuestro son como las más representativas de esos tamaños exagerados, que dicho sea de paso el tema de animales grandes se volvió tan grande que lo estamos partiendo en dos partes, porque hay por lo visto demasiadas razones por las cuales no podría un animal como el que vemos en pantalla ahora mismo ser viable biológicamente en un entorno. Recordamos un poquito la trama de esa película que se podría extrapolar a muchas otras y lo que nos va a quedar aquí claro es que hay un terreno muy limitado sobre el cual se mueven. En el caso de la isla Calavera, en esta película era una isla que por ser pequeña y ser remota es que se había aislado de todo lo demás y que nadie sabía que existía. Entonces, vamos a ver que hablando en esos términos, hay mucha tela que cortar, sobre todo por el tamaño de esas áreas donde viven estos animales. Bien, y yo recuerdo que en el programa anterior estuvimos hablando sobre uno de los animales muy grandes, que sería en este caso la ballena azul, que usted ponía el peso equivalente como de 43 automóviles y un peso de una longitud de 30 metros y el peso equivalente, como ya le digo, a los 43 automóviles. Y ya después vimos el tamaño de las jirafas, los elefantes, y mirábamos una cierta diferencia en cuanto a los animales terrestres y acuáticos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, hay una diferencia que la marca el entorno justamente, como vemos en pantalla, un gran mamífero, un sirenio, un manatí. Y nada más recapitular algo muy brevemente con respecto a la razón que sí pudimos abordar la vez pasada. Hablábamos de la ley cuadrático-cúbica, que solamente para refrescar ese principio establece que cuando una forma crece en tamaño, su volumen crece a una proporción mucho mayor, crece a una proporción ya no lineal. Entonces veíamos con el ejemplo, traíamos unos cubitos y mirábamos que si aumentábamos 10 veces el tamaño de uno de la altura de ese cubo, y teníamos un cubo chiquito y uno grande, aumentaba 10 veces, su volumen no aumentaba en 10 veces, sino que aumentaba la potencia de 3, que habían 1000 cubitos de esos en un cubo 10 veces más alto. Entonces decíamos, bueno, eso se representa para los animales que al hacer como un King Kong, ¿verdad?, sumamente alto, un King Kong de 30 metros de alto, un King Kong del tamaño de una ballena, o un Godzilla que mide 10 veces eso, en algunas de las versiones de Hollywood, que mide 300 metros, entonces implicaría que su volumen sería monstruoso, literalmente, ¿verdad? Y que eso implicaría tener una osamenta que con una constitución lo suficientemente sólida y lo suficientemente gruesa para que pudiera soportar esa tremenda masa que el volumen ampliado representaría. Entonces tener en cuenta ese primer mecanismo por el cual decíamos que no era viable. Pero retornando a su pregunta con lo que pasa en el agua. En el agua vemos que hay unas cuantas razones por las cuales tenemos tamaños tan extremos como el que hemos puesto de ejemplo, que es la ballena azul, de 30 metros. Siendo una de ellas que no es que sean grandes porque pueden serlo, sino que son animales grandes porque tienen que serlo, cuando hablamos de mamíferos. Cuando hablamos de mamíferos como el de la ballena. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros los mamíferos tenemos una temperatura corporal dentro de ciertos límites muy, muy restringidos, ¿verdad? Si nosotros tenemos 32 grados estamos perfectamente bien, pero si llegamos a 40 internamente, a pesar de que la temperatura ambiente sea mucho mayor, si llegamos a 40 grados estamos muriendo de fiebre, y si baja también estamos muriendo de hipotermia. Entonces, para mantenernos en esos límites, nosotros tenemos que adaptarnos al medio. Entonces, ¿qué pasa en el agua? En el agua sucede, aquí vemos a este monito que ya vamos a ver más adelante qué representa en términos también de alimentación, que es otro factor importantísimo para el tamaño, pero ahora mismo hablando sobre el agua, estamos viendo que para retener esa temperatura dentro del rango muy limitado que para los mamíferos necesitamos, entonces tenemos que adaptarnos de alguna manera. ¿Y qué pasaría siendo un mamífero muy chiquito dentro del agua, donde el agua está muy por debajo de la temperatura que el cuerpo de un mamífero necesita? Al ser mucho más pequeños, se pierde mucho más calor, hay mucha menos facultad de retener calor, y eso
de alguna manera lo veíamos antes cuando veíamos una foca y decíamos, bueno, esta foca gorda ocupa esa gordura porque si no se muere de frío. Sí. Por el hábitat en el que vive, lo hace un manatí también. Entonces, aunque un manatí puede ser tropical, pero en promedio el agua es mucho más fría que la temperatura ambiente en la cual los mamíferos nos desarrollamos. Después volvimos al agua en algunas formas acuáticas, pero necesitamos mantenernos en cierta temperatura y es la masa corporal la que lo va a permitir. Entonces, tenemos animales enormes como la ballena, que es el límite máximo de un mamífero que está siendo tan grande también para mantener esa temperatura, y mamíferos más pequeños, creo que las nutrias son los animales mamíferos más pequeños que viven regularmente en el agua, con el tamaño mínimo que pueden llegar a tener para esta retención tan importante de temperatura. Entonces esa es una razón por las cuales en el agua se dan tamaños grandes. Es la tendencia que hayan tamaños grandes. Pero no es la única, porque decíamos la temperatura y estábamos viendo esos monos. Esos monos lo que quieren representar ahí es que si alguna vez ustedes han visto monos en cautiverio o monos silvestres, lo que más hacen es comer. O sea, pasan de rama a rama agarrando fruta, o no digamos en cautiverio, ellos se desesperan por ver qué comida tienen a su disposición, y por eso es que en el zoológico es problema de que la gente les pone a dar comida, le pone a dar tortillas, le pone a dar churros, ellos lo agarran con todo gusto, porque tienen un metabolismo muy rápido y tienen una necesidad de soportar a su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en el agua? Refiriéndonos siempre a su pregunta de por qué hay tamaños tan enormes en el agua. En primer lugar, porque es mucho más fácil conseguir alimento. Recordemos que entre más grandes somos, más grande es el terreno que ocupamos proporcionalmente para obtener nuestro alimento. Entonces, por ejemplo, una ballena es enorme, pero tiene dos cosas. Uno, filtra súper bien el alimento, porque lo que vemos en pantalla son las barbas de ballena. Sí. No son dientes, que ella está como pegando mordisqueaditas de cada cosa, pues se llevaría una eternidad comer lo que necesita comer para soportar ese cuerpezote que tiene. Pero como ella solo va filtrando, entonces es mucho más eficiente porque ella solo va avanzando y esas barbas le hacen el trabajo de selección y de guardarle el plancton y la materia que ella necesita. Pero en el agua el terreno es enorme, es inmenso. Basta ver un mapa mundi o basta ver una esfera, un globo terráqueo, vamos a ver que hay una enorme cantidad de agua. Entonces que proporcionalmente una ballena tiene el espacio para ser enorme. ¿Qué pasaría con King Kong en una isla Calavera, que es una cosita pequeñita y donde los alimentos serían sumamente entonces escasos? Escasos para él, sí. Entonces esa es otra gran razón por la cual el alimento es determinante del tamaño. Entonces, ¿qué pasaría con un Godzilla que seguramente es carnívoro, viéndolo como es? Sí. ¿De dónde sacaría alimentos para soportar ese gran cuerpo en una ciudad que se volvería proporcionalmente muchísimo más pequeña? Entonces son las razones que hacen inviable biológicamente esos tamaños. Interesante, y el hecho de saber que en el ecosistema acuático vamos a tener un poco más de variedad en la diversidad de estos tamaños. Bien, entonces, ¿cómo pudieron existir estos animales tan grandes durante la época o durante la era en donde estuvieron los dinosaurios? Sí, bueno, es que hay una contradicción, ¿verdad? Estamos diciendo, no se puede llegar a ser tan grande porque se ocupa mucha comida, no se puede llegar a ser tan grande porque en el agua hay mejores condiciones, porque, sí. Dicho sea de paso, ¿qué otra condición hay en el agua? Que en el agua flotamos, o sea, nuestros cuerpos suelen ser menos densos y cuando flotamos, cuando levantamos peso en el agua, requerimos mucho menos esfuerzo que fuera de ella. Así es. Entonces yo a usted fácilmente la puedo levantar en una piscina sin casi que ningún esfuerzo. Podría ser al contrario también, creo que usted me puede levantar a mí sin mayor esfuerzo. Pero salgámonos del agua y la realidad es otra. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que un animal tan grande como una ballena, que hemos estado hablando de ejemplo, como un manatí, como un delfín, entonces ellos sí tienen una ayuda del agua que le está permanentemente haciéndole menos carga a sus músculos de soportar ese semejante cuerpo, sino que en gran parte es el agua. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero eso era en el agua. Entonces, ¿qué pasó con dinosaurios tan grandes que son terrestres y que sí llegaron a medir lo mismo que una ballena actualmente, como este argentinosaurio? Que adivine dónde encontraron los fósiles de él. En Argentina. Correcto. Llegó a medir lo mismo que una ballena, pero en tierra. Entonces ahí está, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lograron hacer ese truco? Y aquí pasa que ellos son
lo que antes se conoce y que ahora forman un grupo que se llama saurópsidos, pero que antes se conocía como reptiles. Ellos, a diferencia nuestra y a diferencia de otros pequeños animales acuáticos como los peces, ellos no tienen la facultad de controlar internamente su propia temperatura, sino que dependen del medio. Por eso usted va a ver las iguanas calentando sol o abriendo la boca, porque ellas no pueden controlar su propia temperatura. Entonces, ellos no gastan una gran cantidad de energía como nosotros solo en calentarse internamente. O sea, nosotros, como tenemos ese rango del que hemos estado hablando, que tenemos que mantener nuestra temperatura en un rango mínimo y máximo, que es bien limitado, entonces se vuelve súper necesario que la gran cantidad de nuestra comida se convierta en calor. Así internamente, para mantenernos dentro de esos límites. Ellos no, ellos son los que se llaman poiquilotérmicos, o sea que tienen muchas temperaturas, dependiendo de las muchas temperaturas que el ambiente puede dar. Si el ambiente está a 30, ellos están a 30, pero si el ambiente está a 41 grados, ellos están a 41, a diferencia nuestra, que siempre estamos a la misma temperatura, independientemente del lugar, gracias a los mecanismos internos para los cuales invertimos una tremenda cantidad de nutrientes. Entonces, ellos no, ellos todo lo que comen no lo gastan para calentarse, sino que eso lo hacen gracias a otras conductas, como ir al sol, como buscar la sombra, etcétera, muchas otras formas. Y entonces esa inversión que no le destinan ellos a mantener la temperatura, la pueden destinar para mucha mayor masa corporal. Aparte que ser grande presenta algunas ventajas. Por ejemplo, mírenle el cuello a este dinosaurio, sumamente largo. Mientras más grande es usted, más accesible va a tener el alimento dentro de ciertos límites, porque usted va a llegar a un árbol altísimo con ese semejante cuello. Mire que él tenía, para que esa adaptación le funcionara, él tenía que tener una cabeza súper chiquita. Entonces mírenle la cabeza como es desproporcionadamente chiquita, y el cerebro también, consiguientemente, con respecto al resto del cuerpo. Entonces son adaptaciones que se están poniendo de acuerdo de cómo lograr que este animal, con el tamaño que tiene, pudiera alcanzar la mayor cantidad de alimentos y pudiera usarlo para desarrollar masa. Que también recordemos que entre más grandes somos, menos probable es que nos convirtamos en la comida de alguien. Así es. Entonces esos son los premios que tenía la naturaleza. Y esa es otra razón. Masticar demanda energía. Sí. Producir dientes, para empezar, producir los músculos que van a articular una quijada para masticar y masticar y masticar, los mamíferos lo hacemos. Pero ese es un bebé perezoso, un oso perezoso bebé. Ahí veremos que esa masticación la está haciendo para sacarle nutrientes a una pequeñita hojita y está mastique, que mastique, que mastique, y eso tiene una gran demanda energética. Ahora, los dinosaurios, aunque tienen dientes, no mastican. Entonces eso les sirve para morder poderosamente, para arrancar, pero no gastan esa energía en masticar. Entonces es otra energía que así como no la gastan para calentar su cuerpo, porque son poiquilotérmicos, tampoco gastan masticando y masticando. Entonces eran energías que podían ellos destinar a cuerpos más grandes. Interesante. Y esos son los huevos entonces de los reptiles. Y esos son los huevos, que es otra razón más por las cuales los dinosaurios sí pudieron vencer todas estas limitaciones que hemos venido diciendo de por qué un mamífero no puede llegar a ser tan grande como King Kong, por qué un animal no puede llegar a ser como Godzilla. Porque también tenían este mecanismo de reproducción. Cuando los mamíferos damos a luz como 3 crías al año máximo, como promedio, digamos, más precisamente, los reptiles pueden poner hasta 150 huevos. Y de huevos que van a salir crías mucho más independientes que lo que somos los mamíferos al recién nacer. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces ellos, al tener esa independencia y tener esa mayor población, se pierde un detalle muy de mamíferos, que es invertir mucho en nuestras crías y proteger mucho nuestras crías y hacernos cargo de los jóvenes y de los chiquitos. Ellos se vuelven más numerosos, más independientes y con menos apego, si se quiere, y entonces se distribuyen en un área mayor. Distribuirse en un área mayor significa tener áreas menos densamente pobladas. Parece contradictorio porque dan más crías. Entonces, ¿cómo es que son menos densamente poblados? Porque son más independientes entonces, y no está ese hábito de mantenerlos cerca que hacen los mamíferos hasta que ya llegan a un punto donde son más independientes. Entonces se distribuyen, y al estar distribuidos en las áreas más espaciadamente, si se quiere, entonces tienen acceso a más recursos para crecer más. Entonces hay muchas razones: reproducción, masticación, control de temperatura interna. Entonces es interesante saber que aún en su tiempo pues fueron exitosos, hasta por lo que usted comentaba de la poiquilotermia, ¿verdad? Sí. Interesante. Muchísimas gracias.
Y entonces, cuando volvamos de la pausa, vamos a estar en Noticiencia. Bueno, bienvenidos queridos televidentes a su segmento Noticiencia. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de Defensa de Honduras. En este precioso día nos encontramos con la mayor Covia Yolani Fugón y la teniente de navío Iris Maricela Ordóñez, en lo cual nos van a hablar acerca de qué es lo que vamos a presenciar el día de hoy. ¿Cuál es el nombre de la Feria Científica Mayor? Buen día, el nombre de la feria es la primera Feria Científica de Física y Química de la Universidad de Defensa. Muy bien, ya escuchamos, ¿verdad?, cuál era el tema o el nombre de la Feria Científica de que estamos presenciando lo que es este hermoso día. Cuénteme, teniente Ordóñez, ¿cuál es el propósito de por qué realizamos esta feria científica? El propósito primordial para realizar esta feria es el aprender haciendo, aprender en el aula de clases, y por medio de esta feria hacemos realidad lo que aprendemos en el aula de clases. Muy bien, muchas gracias. Qué importante es, ¿verdad?, que podamos aprender haciendo, como lo explicó nuestra teniente Ordóñez. Ahora, Mayor, cuéntenos, ¿es la primera vez que ustedes están realizando este tipo de feria científica? Sí, es la primera vez que llevamos a cabo este tipo de eventos, esperando igual que no sea el primero que hacemos en el año. Posteriormente tenemos la idea de realizar otros proyectos similares a este. Ahora, ya nos comentó, ¿verdad?, de que no piensan que no sea la primera vez que se pueda realizar este evento, sino posteriormente, o sea, a futuro, realizar este evento. Pero ¿tienen planificado realizarla solamente en esta localidad o en otras localidades del país? El evento que podríamos tener más adelante sería en la misma ubicación geográfica, aquí en la Universidad de Defensa, pero con la participación de otras universidades. La idea es que tengamos un evento pues con mayor afluencia de proyectos, invitando a las universidades de aquí de la ciudad, que puedan participar con proyectos afines al nombre que tenga en su momento la feria científica, porque estamos, en este caso la estamos orientando a física y química. Posteriormente será de acuerdo al sílabo que se esté manejando de las carreras técnicas que nosotros tenemos, que haríamos el siguiente evento de feria científica con alguna orientación específica. Bueno, muchas gracias, Mayor, ¿verdad?, por la información. Teniente Ordóñez, ¿quiénes son los que están participando actualmente en esta feria científica de química y física? Tenemos dos grupos de estudiantes. El primero son 34 cadetes de segundo año militar que estudian la carrera de Ingeniería Militar en Mecatrónica. Y tenemos también la participación de 27 estudiantes que ellos son pasantes de la carrera del técnico universitario en Mecánica Motriz. Y en el área de física, el técnico universitario en Mecánica Motriz y la Ingeniería Militar en Mecatrónica en el área de física y en el área de química. Muchas gracias, teniente. Podemos ver, ¿verdad?, que no solamente participa una carrera, sino que participan varias carreras en esta feria científica. Así es, Mayor, ¿nos podría comentar si cada una de estas carreras solo pertenecen, los estudiantes solo pertenecen a una rama específica de las Fuerzas Armadas o están incluidas otras ramas? De hecho, las dos carreras, la carrera de Ingeniería Militar en Mecatrónica y los técnicos universitarios en Mecánica Motriz, en este caso que son las dos carreras involucradas, hay estudiantes de las tres fuerzas. Hay estudiantes de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y del Ejército. Gracias. Ya escuchamos, ¿verdad?, lo que nos dijo la teniente Fugón, de que qué interesante que los estudiantes involucrados en esta feria científica no solo pertenecen a una sola rama en específico, valga la redundancia, de lo que es las Fuerzas Armadas.
Teniente Ordóñez, una pregunta. ¿Esta feria científica está abierta para todo el público o simplemente solo son para los estudiantes de la institución? No, está abierta al público en general, al que quiera venir a visitarnos y conocer qué es Universidad de Defensa de Honduras y los programas que se manejan actualmente, y los que participan en esta feria están totalmente invitados a que vengan a formar parte de la primera feria científica de química y física de la Universidad de Defensa. Bueno, y escuchamos, ¿verdad?, por las palabras de la Teniente Ordóñez, que están invitados a venir a participar y también a poder venir a observar todos estos proyectos innovadores de física y de química. Ahora, Mayor, ¿nos podría decir cuál es el tiempo de duración que lleva cada una de estas ferias científicas? La feria científica como tal, el evento es de 1 a 4 de la tarde, pero igual el tiempo de preparación de los muchachos es todo el periodo académico. Ahora, nos estaba mencionando acerca de un periodo académico. El periodo académico de ellos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos meses? El periodo académico es de 3 meses de cada una de las carreras que hemos mencionado. Muchas gracias, qué interesante. Si ustedes pueden observar, queridos televidentes, en sus pantallas, cada uno de estos experimentos que estos estudiantes, ¿verdad?, nos están realizando, no es que los realicen de la noche a la mañana, tienen un arduo, ¿verdad?, investigaciones, planificación y sobre todo el poder probar que cada uno de estos experimentos se puedan realizar, o sea, que tengan una accesible ejecución. También una pregunta, Teniente Ordóñez. Hemos podido observar varios proyectos y queríamos saber pues si existen premiaciones para los estudiantes o simplemente es una presentación de acumulativo para ellos. Es ambas, tiene ambas repercusiones. También está la parte de evaluación. Recuerde que el propósito de nuestra feria es que ellos aprendan haciendo. Entonces, una manera de incentivar al alumno es premiándolo con algún puntaje en clases. En esta ocasión lo estamos haciendo en física y lo estamos haciendo en química general. Pero también los 2 primeros lugares de ambas categorías van a ganarse un trofeo y un reconocimiento por parte de la Universidad de Defensa de Honduras. Entonces, tanto en el área de química como de física recibirán premiaciones de primer lugar. Exactamente, solo el primer lugar va a recibir un trofeo y un diploma de participación y de excelencia al ganador. Una pregunta más, Teniente Ordóñez, ¿cuánto tiempo aproximadamente ellos mantuvieron para poder crear sus proyectos? Ellos tuvieron alrededor de 40 días después de la iniciativa del proyecto para poder investigar, poder proponer y poder ir eliminando los proyectos que no iban de acorde a las clases. Entonces, muchas gracias, Teniente Ordóñez. Podemos ver que ellos se esmeraron en sus proyectos, tanto tiempo también como conocimiento y pues su participación. Así es. Ya para concluir este segmento, ¿verdad?, de su programa Noticiencia, Mayor, ¿nos podría realizar una invitación, a futuro a cada uno de estos televidentes que ven este maravilloso evento? Sí, invitamos a toda la población interesada, ¿verdad?, que nos pueden visitar en la Universidad de Defensa, igual estén pendientes de las redes sociales, que es donde nosotros publicamos este tipo de eventos. Igual esperamos tener otros en el año orientados a áreas específicas como lo estamos haciendo en la actualidad. Bueno, muchas gracias. Ya sabemos, ¿verdad?, ya tenemos la invitación por parte de la Mayor en que puedan ustedes a investigaciones futuras, en proyectos o a cualquier otro evento de aquí de la Universidad de Defensa de Honduras, en que ustedes puedan asistir, ¿verdad?, y se puedan abocar a estas instalaciones o a otras instalaciones o a otras localidades y puedan disfrutar, ¿verdad?, y enriquecer su conocimiento acerca de la física y la ciencia. Teniente Ordóñez, nos gustaría saber quiénes son las personas o cómo pueden ingresar a la institución por si desean pues pertenecer a la institución como estudiantes. El primer ingreso para formar parte de la Universidad de Defensa de Honduras lo hacemos a través de las academias militares. Y cada academia tiene su proceso de admisión. El que aprueba cada uno de los procesos de admisión es apto para entrar a una academia militar y por ende pertenecer a la Universidad de Defensa de Honduras, y solo es motivación y voluntad.
querer estudiar y querer servir a la patria y profesionalizarse dentro de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Teniente Ordóñez. Ya escuchamos pues a la Teniente Ordóñez, que es motivación y voluntad de querer venir a estudiar pues, y servir a la patria y sentirnos orgullosos de que pertenecemos a Honduras. Muchas gracias, Mayor Fugón, y muchas gracias, Teniente Ordóñez, por habernos invitado a esta feria científica en la universidad. Si ustedes tienen algún comentario, una sugerencia, nos pueden escribir a la página de Facebook CCNN. Y también nos puede sintonizar los días viernes de 8 a 9 p.m. de la noche en su segmento Noticiencias. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos en el siguiente segmento.